Este video explora cómo la robótica blanda redefine la frontera entre lo artificial y lo biológico, marcando el inicio de una nueva era tecnológica centrada en la empatía, la flexibilidad y la colaboración entre humanos y máquinas. Te invitamos a ver el video completo, dejar tus opiniones y preguntas en los comentarios. Tu participación enriquece la conversación. Si este contenido te resulta interesante, no olvides suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Te recomendamos seguir los videos en el orden cronológico de publicación, así podrás aprender paso a paso y aprovechar al máximo cada explicación. Gracias por tu participación. La robótica blanda, en inglés, Soft Robotics, es una rama reciente de la robótica inspirada en la biología. A diferencia de los robots tradicionales, que están hechos de metal o plástico rígido, los robots blandos utilizan materiales flexibles y elásticos como silicona, geles, polímeros o incluso tejidos biológicos. Su objetivo es emular la suavidad, adaptabilidad y seguridad de los organismos vivos. Un robot blando puede doblarse, retorcerse, comprimirse o estirarse sin romperse. Algunos incluso pueden cambiar de forma o autorregenerarse. Este tipo de robótica se inspira en criaturas como los pulpos, gusanos, peces o plantas trepadoras, cuyo movimiento fluido y adaptable es difícil de replicar con motores rígidos. La naturaleza ha sido, desde siempre, el laboratorio más avanzado que existe. A lo largo de millones de años, los organismos vivos han desarrollado estructuras y movimientos que optimizan la supervivencia en entornos cambiantes. Los ingenieros de la robótica blanda han comprendido que no hay mejor fuente de inspiración que esa vasta colección de soluciones biológicas creadas por la evolución. Por eso, en lugar de construir máquinas rígidas con engranajes, han comenzado a imitar la manera en que un pulpo se desliza entre las rocas, como una serpiente se enrolla y se impulsa, o como una planta trepadora se aferra con delicadeza a una superficie para seguir creciendo. El pulpo es uno de los modelos más estudiados en este campo. Su cuerpo completamente flexible le permite manipular objetos con una destreza sorprendente, sin poseer huesos ni estructuras duras. A partir de esta observación, los científicos diseñaron tentáculos robóticos blandos que pueden agarrar objetos frágiles, como frutas o piezas médicas, sin dañarlos, gracias a su capacidad de adaptarse a las formas. De forma similar, los gusanos y serpientes inspiraron robots capaces de moverse a través de tubos o escombros, expandiéndose y contrayéndose. Estos robots blandos pueden desplazarse por lugares inaccesibles para un humano o para un robot tradicional, resultando especialmente útiles en tareas de rescate o exploración subterránea. Los peces y organismos marinos también ofrecen un modelo fascinante. Su movimiento ondulatorio y eficiente ha sido replicado en robots nadadores blandos que exploran los océanos sin alterar el entorno natural, lo que los convierte en aliados valiosos para la investigación ambiental. Incluso las plantas se han convertido en una fuente de ideas. Algunas especies trepadoras utilizan movimientos lentos pero precisos para buscar soporte o luz. Este principio ha inspirado robots que pueden enrollarse, crecer o adherirse gradualmente a diferentes superficies, lo que abre posibilidades en el mantenimiento de estructuras, el monitoreo ambiental e incluso en la exploración espacial. En todos estos casos, el objetivo no es solo copiar a la naturaleza, sino aprender de ella. Los ingenieros observan cómo los seres vivos combinan flexibilidad, fuerza y sensibilidad y luego traducen estos principios en materiales y mecanismos artificiales. Así, la robótica blanda no intenta reemplazar la biología, sino colaborar con ella, transformando lo que antes era un límite físico, la rigidez mecánica, en una oportunidad para crear máquinas que se comporten de manera más orgánica y segura. Mientras que los robots tradicionales se construyen con acero, aluminio o plásticos duros, los robots blandos utilizan siliconas, elastómeros, polímeros inteligentes e hidrogeles, materiales que pueden deformarse sin romperse y recuperar su forma original. La silicona, por ejemplo, es uno de los materiales más comunes. Es barata, biocompatible y puede moldearse en casi cualquier forma. Los elastómeros permiten una elasticidad similar a la del caucho,
lo que los hace ideales para crear estructuras que imiten músculos y tendones. Por su parte, los geles conductores y textiles inteligentes pueden responder a estímulos eléctricos, lumínicos o térmicos, contrayéndose o expandiéndose de manera controlada. El movimiento de estos robots suele generarse mediante actuadores neumáticos que se inflan con aire o actuadores hidráulicos que usan líquidos. Cuando una cámara interna se llena de aire, el material se estira en una dirección, al liberar el aire, vuelve a su posición original. Este principio, tan simple como inflar un globo, permite crear movimientos increíblemente complejos. Otros robots blandos utilizan músculos artificiales, fibras que cambian de forma cuando se les aplica electricidad. Esto les da un control más fino y una respuesta más rápida, acercándolos cada vez más a la musculatura biológica. El resultado son máquinas que se deforman con intención, que no necesitan engranajes ni bisagras para moverse. Y lo más fascinante es que, gracias a su flexibilidad, estos robots pueden interactuar con seres humanos sin riesgo. Si golpean algo, se deforman en lugar de causar daño. En otras palabras, son máquinas intrínsecamente seguras. Para comprender la revolución que representa la robótica blanda, podemos compararla con la robótica tradicional. Los robots clásicos son precisos, potentes y eficientes, pero carecen de flexibilidad. Funcionan muy bien en entornos predecibles, como fábricas o laboratorios, donde todo está medido al milímetro. Sin embargo, fuera de esos escenarios controlados, su rigidez se convierte en una limitación. Un robot industrial puede soldar una pieza con exactitud milimétrica, pero no puede recoger una fresa sin aplastarla. Puede levantar un automóvil, pero no puede manipular una célula o un órgano humano sin destruirlo. En cambio, la robótica blanda se especializa en la interacción con la vida, objetos delicados, cuerpos humanos, entornos naturales. La diferencia también es filosófica. Mientras la robótica clásica busca el control total sobre el entorno, la robótica blanda acepta la incertidumbre y se adapta a ella. No impone fuerza, sino que coopera con las condiciones del medio. En cierto modo, representa un cambio de paradigma, de la ingeniería del poder a la ingeniería de la empatía. La robótica blanda no solo imita a los organismos, sino que también se integra con ellos. Gracias a su biocompatibilidad, estos robots pueden entrar en contacto con tejidos humanos sin causar daño. En medicina, ya se están desarrollando catéteres blandos, robots quirúrgicos flexibles y prótesis suaves que se mueven de forma natural junto al cuerpo. Esta capacidad abre la puerta a un nuevo tipo de relación entre el ser humano y la máquina, una en la que el robot no reemplaza, sino que extiende nuestras capacidades. Los exoesqueletos blandos, por ejemplo, pueden ayudar a caminar a personas con movilidad reducida o asistir a trabajadores en tareas pesadas sin limitar su movimiento. En este sentido, la robótica blanda se convierte en una extensión del cuerpo humano, un puente entre lo biológico y lo artificial. No es difícil ver cómo esta tecnología servirá de base para el transhumanismo, donde las fronteras entre carne y circuito comienzan a difuminarse. Más allá de la técnica, la robótica blanda representa un cambio de mentalidad en la ingeniería. Durante siglos, hemos asociado la tecnología con la rigidez, la precisión y el control. Pero los seres vivos demuestran que la verdadera inteligencia está en la flexibilidad, en la capacidad de adaptarse sin romperse. Los robots blandos encarnan esta idea. No son simples herramientas, sino entidades adaptativas que aprenden del entorno. En lugar de imponerse sobre el mundo, se funden con él. Por eso, la robótica blanda no es solo un avance técnico, es un símbolo de cómo la tecnología puede volverse más humana al imitar la naturaleza. No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.